Mi familia celebró una cena lujosa el día de mi cumpleaños. Sin invitarme. ¿Tu cumpleaños? Ah, pues limpia el desorden que dejamos, dijo mi madre. Hice mi maleta en silencio y fui a cenar a un restaurante, pero cuando vinieron a pedirme que limpiara, encontraron una carta que dejo a mi madre pálida. Me llamo Lucas, tengo 19 años y vivo solo en un departamento pequeño. Hasta hace un año, vivía con mi padre, mi madre y mi hermana Sofía. Mi padre era el alma de la casa. Trabajaba en una empresa de logística, pagaba el alquiler, los servicios, la comida, todo. Pero no solo era el que ponía el dinero, era mi mejor amigo. Pasábamos horas juntos, ya sea viendo fútbol o trabajando en la empresa donde me enseñaba todo lo que podía. Lucas, la familia es lo primero, me decía siempre. Cuando tengas la tuya, cuídala con todo. Yo asentía, aunque no entendía del todo sus palabras. Mi madre era lo opuesto. Siempre estaba molesta, especialmente con mi padre. Con Sofía, en cambio, era puro cariño, siempre comprándole cosas o consintiéndola. A mí apenas me hablaba, y cuando lo hacía, era para criticarme. Sofía, que es 2 años mayor, parecía disfrutar de eso. Se reía cuando mi madre me regañaba, como si yo no perteneciera a la familia. Todo cambió una noche hace un año. Mi padre tuvo un accidente automovilístico volviendo del trabajo. Nos llamaron del hospital, y aunque mi madre parecía preocupada, no lloró cuando el doctor nos dijo que no lo habían salvado. Yo me derrumbé. Sofía lloraba, pero mi madre solo se quedó callada, con la mirada vacía. En casa, mientras yo quería hablar de un funeral, ella solo hablaba del alquiler y las cuentas. Me dolió su frialdad, pero decidí honrar a mi padre cuidando de la familia. Una semana después, mi madre me dijo que ya era grande para vivir con ellas. Con el dinero que mi padre me daba por ayudarlo, arrendé un departamento pequeño. Pero no me fui sin un plan. Hablé con el jefe de mi padre y conseguí su puesto en la empresa, aunque con menos sueldo. Trabajaba turnos largos, estudiaba de noche y me aseguraba de que el alquiler, los servicios y la comida para mi madre y Sofía estuvieran cubiertos. Hacía las transferencias desde mi cuenta, haciendo parecer que era dinero de los ahorros de mi padre. No les dije nada. Como él me enseñó, las cosas que se hacen por amor no se presumen. Mi madre y Sofía pensaban que el dinero venía de una cuenta de mi padre. Nunca preguntaron, y yo nunca lo aclaré. Pero mi madre seguía tratándome mal. Cuando nos veíamos, me decía vago o que solo servía para salir de fiesta. Yo me callaba para no pelear. Sofía solo se reía o me ignoraba. A veces me preguntaba si valía la pena, pero recordaba las palabras de mi padre y seguía adelante. El día de mi cumpleaños todo se rompió. Era viernes, y mi jefe me dejó salir temprano, felicitándome por mi esfuerzo y por honrar a mi padre. Compré una torta pequeña, pensando en pasarlo con mi madre y Sofía. Desde que mi padre murió, nadie recordaba mi cumpleaños. Él siempre lo hacía especial, y yo tenía la esperanza de que esta vez sería diferente. Cuando llegué a la casa de mi madre, vi luces y escuché música. Pensé que era una sorpresa para mí. Toqué el timbre, con la torta en la mano, emocionado. Mi madre abrió la puerta, pero su cara no era de alegría. ¿Qué haces aquí?, dijo, fría. Pensé que bromeaba, así que sonreí y dije, ya sabes, hoy alguien cumple años. Levanté la torta, esperando una reacción. No hubo nada. Ah, pues entra, dijo, sin emoción. Al cruzar la puerta, vi que no era mi fiesta. La casa estaba decorada con lujo, manteles blancos, copas de cristal, comida cara. Había gente, amigos de mi madre y desconocidos, pero nadie me miró ni me felicitó. Me sentí invisible. Caminé a la cocina, dejé la torta en la barra y saqué unos cubiertos de mi mochila, pensando en cortar un pedazo para compartir. Tal vez así recordarían mi día. Pero mi madre se acercó y, con una voz que cortaba, dijo, ah, tu cumpleaños, ¿no? Pues limpia y empieza tus 20 años sirviendo para algo. Tu padre no sirvió para hacerte útil. Levanta las cajas de comida y barre la sala. Sus palabras me destrozaron. Insultar a mi padre, el hombre que lo dio todo, fue demasiado. Miré a mi alrededor, esperando que alguien dijera algo, pero nadie lo hizo. Sofía, que escuchó todo, solo sonrió con malicia. El dolor y la rabia me ahogaban. No podía hablar. Guardé los cubiertos en mi mochila, tomé la torta y me di la vuelta. Mientras caminaba hacia la puerta, sentí que algo en mí se había roto. Todo lo que había hecho por ellas, todo el sacrificio, no valía nada. Para mi madre y Sofía, yo no era nadie. Con la torta en una mano y la mochila en la otra, estaba a punto de cruzar la puerta de la casa de mi madre cuando su voz me detuvo.
Lucas, no estoy bromeando, dijo, con un tono que parecía tallar el aire. En serio quiero que limpies el lugar. No te hagas el listo. Me quedé parado, con el corazón latiéndome fuerte, sin creer que de verdad esperaba que me pusiera a barrer como si fuera un empleado. Antes de que pudiera responder, un hombre apareció detrás de ella. Era alto, con el pelo canoso y una camisa que gritaba dinero. Mi madre se giró hacia él, poniendo los ojos en blanco. Mira, este es el problema con Lucas. Nunca hace caso, igual que su padre. Confundido, di un paso atrás. ¿Quién es este?, pregunté, señalando al hombre. Mi madre cruzó los brazos y, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, dijo, es tu nuevo padrastro, Lucas. Y vas a respetarlo igual o más de lo que respetabas a tu padre. La palabra padrastro me golpeó como un ladrillo. No podía procesarlo. Mi padre llevaba menos de un año muerto, y ella ya tenía a alguien nuevo, alguien a quien presentaba como si fuera un trofeo. Peor aún, hablaba de mi padre como si no hubiera significado nada. ¿Cómo puedes hablar así de él?, le dije, con la voz temblando. Él te ama. ¿Te parece bien tratarlo como si no valiera nada? Mi madre soltó una risa seca, como si mi pregunta fuera una broma. Amor, dijo, casi escupiendo la palabra. Tu padre y yo peleábamos todo el tiempo. Lo único en lo que me llenó fue en el dinero. Y hasta ahora, sus ahorros nos mantienen bien a Sofía y a mí. Así que no vengas con sentimentalismos, sus palabras fueron como un cuchillo. No solo estaba pisoteando la memoria de mi padre, sino que creía que su dinero seguía llegando de algún fondo mágico. No sabía que era yo quien pagaba todo, quien se rompía la espalda trabajando para que ella y Sofía vivieran sin preocupaciones. La rabia me quemó por dentro, pero no podía hablar. El hombre, mi supuesto padrastro, dio un paso adelante. Escucha a tu madre, muchacho, dijo, con una voz que quería sonar autoritaria, pero solo me dio repulsión. Obedece y deja de hacer berrinches, no lo soporté más. Tomé la torta con fuerza, giré sobre mis talones y salí corriendo. La puerta se cerró detrás de mí, y el aire frío de la noche me golpeó la cara. Corrí sin mirar atrás, con las palabras de mi madre y ese hombre resonando en mi cabeza. Cuando llegué a la esquina, paré un taxi y me subí sin pensarlo. Al restaurante La Piazza, por favor, le dije al conductor. Era el lugar donde mi padre y yo siempre íbamos en mi cumpleaños. Allí comíamos pasta con albóndigas, nuestro plato favorito, y charlábamos de todo y nada. Era nuestro lugar, nuestro momento, el trayecto fue corto, pero mi mente era un torbellino. Me senté en una mesa junto a la ventana, pedí la pasta con albóndigas y puse la torta en el centro de la mesa. Cuando llegó la comida, el olor me trajo recuerdos de mi padre, su risa, sus consejos, la forma en que me miraba como si realmente importara. Corté un pedazo de torta y lo puse en mi plato, pero no podía comer sin que las lágrimas se me escaparan. Mientras miraba la comida, pensé en lo que mi madre había dicho. Ella no amaba a mi padre, amaba su dinero. Y ahora, con este nuevo tipo, parecía que buscaba lo mismo, alguien que la mantuviera. Me dolía pensar que nunca lo valoró como persona, que todo lo que él hizo por ella fue reducido a un cheque mensual. Entonces tomé una decisión. No podía seguir así. Durante casi un año, había cargado con la responsabilidad de mi madre y Sofía, trabajando turnos agotadores, sacrificando mi tiempo, todo por honrar a mi padre. Pero ellas no lo merecían. No merecían mi esfuerzo, no merecían que siguiera rompiéndome por ellas. Decidí que iba a dejar de pagar sus gastos. El alquiler, los servicios, la comida, todo terminaba ahí. Saqué una servilleta y un bolígrafo de mi mochila y empecé a escribir. Quería que supieran la verdad, que entendieran lo que había hecho por ellas y por qué ya no podía seguir. Escribí todo, como, después de la muerte de mi padre, hablé con su jefe y tomé su puesto en la empresa, como trabajé día y noche para cubrir sus gastos. Como hice que pareciera que el dinero venía de sus ahorros porque no quería presumir de mi esfuerzo. Escribí sobre las palabras de mi padre, sobre cómo me enseñó que la familia era lo primero, pero también sobre cómo me di cuenta de que ellas no eran la familia que él imaginaba.
Terminé la nota diciendo que ya no pagaría nada más, que me habían hecho sentir como un extraño en mi propio cumpleaños y que no podía seguir sacrificándome por personas que no me valoraban. Cuando termine, doble la servilleta y la guardé en mi mochila. Me sentí más ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima. Terminé la pasta y comí un pedazo de torta, saboreándola lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba haciendo algo por mí, no por alguien más. Pero la calma no duró mucho, la puerta del restaurante se abrió, y ahí estaban, mi madre y su nuevo novio. Mi madre me miró con desprecio, como si yo fuera un niño haciendo una rabieta. Sabía que estarías aquí, dijo, con un tono burlón. Tu padre siempre te traía por tu estúpido cumpleaños. El hombre a su lado solo me observaba, como si estuviera evaluándome. No tenía ganas de pelear, así que solo dije, ¿qué quieres? Punto. Quiero que obedezcas, respondió ella, cruzando los brazos. Eres joven, Lucas, y no haces nada útil con tu vida. Vas a respetar a Carlos, tu nuevo padrastro, y vas a hacer lo que te decimos. El tal Carlos asintió, como si estuviera de acuerdo con cada palabra. Me quedé mirándola, incrédulo. ¿De verdad creía que no hacía nada útil? ¿Que podía hablarme así después de todo lo que había hecho por ella y Sofía? No dije nada. Me levanté, saqué dinero de mi billetera y pagué la cuenta. Luego, saqué la nota de mi mochila y se la entregué a mi madre. Lee esto, le dije, con la voz calmada pero firme. Ella la tomó, frunciendo el ceño, y empezó a leer mientras yo caminaba hacia la puerta. Al salir, miré por el vidrio del restaurante. La vi leyendo, y poco a poco, su cara cambió. Sus ojos se abrieron, y su boca se tensó. No sé si era sorpresa, culpa o rabia, pero no me quedé a averiguarlo, tomé un taxi y volví a mi departamento. Al entrar, cerré la puerta y me senté en la cama, sintiendo una tranquilidad extraña. Mi madre no sabía dónde vivía, y eso me daba paz. Por primera vez, sentí que estaba tomando el control de mi vida. Me dormí con esa sensación, pensando que tal vez, solo tal vez, había hecho lo correcto, pero la calma no duró. Al día siguiente, cuando desperté, mi teléfono estaba lleno de notificaciones. Llamadas perdidas de mi madre y Sofía, mensajes que no abrí pero que podía imaginar. No eran mensajes de disculpa ni de arrepentimiento. Eran órdenes, exigencias, como si creyeran que podían obligarme a seguir pagando sus gastos. Incluso mencionaban a mi padre, diciendo que él hubiera querido que las ayudara. Estaban usando su memoria para manipularme, y eso me dio asco. Borré los mensajes sin responderlos, pero en el fondo sabía que no se quedarían calladas. Su actitud me decía que esto no iba a terminar tan fácil. Había pasado un mes desde mi cumpleaños, desde aquella noche en que dejé la nota a mi madre y decidí cortar el apoyo económico que les daba a ella y a Sofía. Me mantuve firme, ignorando sus llamadas y mensajes. Trabajaba duro, estudiaba y trataba de reconstruir mi vida en mi pequeño departamento. Pero un día, al salir de la oficina, la vi. Mi madre estaba parada afuera, con gafas de sol oscuras y las manos metidas en los bolsillos. Su postura era rara, como si estuviera nerviosa. Me acerqué, pensando que era otro de sus intentos de manipularme. Lucas, necesito tu ayuda, dijo, con una voz baja que no parecía la suya. Sé que probablemente me odias por lo que hice, pero esto es grave. Rodé los ojos, listo para irme. Ya había oído sus chantajes antes. Pero entonces se quitó las gafas, y vi un morado grande y oscuro alrededor de su ojo derecho. Me quedé helado. Mi madre, siempre tan orgullosa, parecía vulnerable. Es Carlos, confesó, mirando al suelo. El hombre con el que estoy, nos está maltratando a mí y a Sofía. Es rico, tiene poder, pero nos trata como si fuéramos sus empleadas. Tengo miedo, Lucas. Miedo de que nos haga algo peor, sus palabras me golpearon. Por un momento, la rabia que sentía por ella se desvaneció, reemplazada por una mezcla de sorpresa y pena. Nunca la había visto así, tan frágil. A pesar de todo lo que había pasado, no podía ignorar lo que veía. Te ayudaré, le dije, con la voz firme pero fría.
Pero tienes que hacer algo. Necesitamos pruebas. Graba audios, videos, lo que sea. Ese tipo tiene dinero, una denuncia simple no le hará nada. Pagará para salir libre. Con pruebas sólidas, podemos hundirlo. Ella asintió, con los ojos húmedos. Intento abrazarme, pero me aparto. Llámame cuando tengas las pruebas, dije, y me fui. En mi mente, ya estaba pensando en buscar un abogado. Los días pasaron, y yo investigué opciones legales. Encontré un abogado que parecía bueno, pero sabía que costaría mucho. Aún así, estaba dispuesto a hacer lo que fuera para ayudar a mi madre y a Sofía, aunque no por amor, sino por un sentido de responsabilidad. Pero el plan no funcionó como esperaba. Era un sábado por la noche cuando mi teléfono empezó a sonar sin parar. Eran mensajes y llamadas de Sofía, uno tras otro. Contestó, y su voz estaba rota por el pánico. Lucas, por favor, ven rápido, sollozó. Carlos está golpeando a mamá afuera. Descubrió que ella lo estaba grabando. Estoy encerrada en mi cuarto, no sé qué hacer. Mi corazón se aceleró. Cálmate, Sofía. Llama a la policía ahora mismo, le dije, tratando de mantener la calma. Colgué, pedí un taxi y salí hacia la casa de mi madre. El trayecto se sintió eterno. Cuando llegué, vi patrullas estacionadas afuera. 2 policías estaban esposando a Carlos y metiéndolo en una patrulla. Su cara estaba roja de rabia, pero no dijo nada. Corrí dentro de la casa y la escena me paralizó. Mi madre estaba tirada en el suelo, con sangre en la cara y los brazos. Sofía estaba a su lado, llorando descontrolada. Mamá, por favor, susurraba, sacudiéndola. Me arrodillé junto a ellas, pero mi madre no respondía. Sus ojos estaban cerrados, y su respiración era apenas un hilo. La ambulancia llegó minutos después. Los paramédicos trabajaron rápido, levantándola con cuidado y llevándola al hospital. Sofía y yo lo seguimos en otro taxi, sin hablar. Ella temblaba, con las manos apretadas en su regazo. Yo no podía quitarme de la cabeza el morado en el ojo de mi madre, su voz pidiéndome ayuda. Me sentía mal, culpable. Ella me había advertido, y yo no hice lo suficiente para protegerla. Pensé que con tiempo y pruebas todo se resolvería, pero ahora mi madre estaba luchando por su vida. En el hospital, nos sentamos en la sala de espera. Sofía no paraba de llorar, y yo solo podía mirar al suelo, con la mente en blanco. Después de una hora que pareció una eternidad, un médico salió. Su expresión era seria. Lo siento mucho, dijo. Hicimos todo lo que pudimos, pero su madre sufrió lesiones graves. No sobrevivió. Sofía se derrumbó, sollozando contra mi pecho. Yo no lloré. Me quedé frío, serio, como mi madre había estado el día que murió mi padre. No sentía tristeza, solo un vacío pesado. En menos de un año, había perdido a mis 2 padres. Los días siguientes fueron un torbellino. Decidí que Carlos no se iba a librar. Contraté al mejor abogado que pude encontrar, aunque tuve que pedir un préstamo grande para pagarlo. No me importó. Quería justicia. El abogado era un experto en casos de violencia doméstica y trabajo rápido. Con la ayuda de Sofía, recuperamos los videos que mi madre había grabado en secreto. Mostraban a Carlos gritándole, empujándola, incluso levantándole la mano. Eran pruebas contundentes, pero el abogado me advirtió que el dinero de Carlos podía complicar las cosas. Necesitamos que todo sea perfecto, dijo. Y lo fue. El día del juicio llegó meses después. La sala estaba llena, pero yo solo podía concentrarme en Carlos, sentado con su abogado, con una calma que me revolvía el estómago. Nuestro abogado presentó las pruebas una por una, los videos, los testimonios de vecinos que habían oído los gritos, el informe médico que detallaba las heridas de mi madre. Sofía subió al estrado, temblando y con lágrimas en los ojos. Contó todo, cómo Carlos las humillaba, cómo las golpeaba, cómo esa noche final había atacado a mi madre con una furia que la dejó sin vida. Su voz se quebraba, pero no se detuvo. Yo la miré desde mi asiento, sintiendo una mezcla de orgullo y dolor. La defensa de Carlos intentó salvarlo.
Su abogado habló de malos entendidos, de que mi madre lo provocó, de que no había intención de matar. Pero las pruebas eran demasiado claras. Los videos no mentían, y el testimonio de Sofía era devastador. Cuando el juez dio su veredicto, la sala se quedó en silencio. Por los cargos de violencia doméstica agravada, asalto con agravantes y homicidio, se condena al acusado a 60 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, dijo. Carlos bajó la cabeza, y sus hombros se hundieron. Por primera vez, parecía pequeño, no sentía alegría. No hubo celebración. Sofía, que estaba a mi lado, sollozó en silencio, apretando mi mano. Habíamos ganado, pero el precio era demasiado alto. En menos de un año, había perdido a mi padre y a mi madre. La familia que mi padre me enseñó a cuidar ya no existía. Cuando salimos del juzgado, Sofía me abrazó, llorando. Gracias, Lucas, susurró. No sé qué hubiera hecho sin ti. La abracé, pero no dije nada. No sabía cómo sentirme. Después del juicio, decidí ayudar a Sofía. Le ofrecí quedarse en mi departamento hasta que encontrara un trabajo. No fue fácil perdonarla. Durante años, ella había sido cómplice del desprecio de mi madre, riéndose de mí, ignorándome. Pero ahora, viéndola tan rota, entendí que mucho de su actitud venía de mi madre. Sofía no era perfecta, pero era lo único que me quedaba. Ella aceptó mi oferta y prometió ayudarme con los gastos en cuanto pudiera. Voy a cambiar, Lucas, me dijo una noche, con los ojos rojos. Quiero ser mejor. Asentí, esperando que fuera verdad. Los meses siguientes fueron duros. Pagué el préstamo poco a poco, trabajando horas extras y recortando gastos. Sofía consiguió un trabajo en una tienda, y aunque no ganaba mucho, cumplió su promesa de ayudar con las cuentas. Vivir juntos no era fácil, había momentos de tensión, recuerdos que dolían. Pero poco a poco, empezamos a entendernos. Hablamos de nuestro padre, de los buenos tiempos, de lo que nos enseñó. También hablamos de nuestra madre, de sus errores, de lo que nos costó su frialdad. Con el tiempo, aprendí algo importante. Mi padre siempre decía que la familia era lo primero, pero ahora entiendo que no se trata solo de la sangre. La familia no es solo con quien compartes un apellido, es con quien te trata con respeto, con quien te apoya, con quien creces. Mi madre y Sofía me hicieron sentir como un extraño durante años, pero ahora, con Sofía a mi lado, siento que tal vez podemos construir algo nuevo. No es perfecto, pero es real. Hoy, mientras escribo esto, estoy en mi departamento, con Sofía durmiendo en el sofá. La televisión está apagada, y el silencio me da espacio para pensar. He perdido mucho, pero también he aprendido. La vida no es como mi padre la imaginaba, pero sus palabras siguen conmigo. Solo que ahora las entiendo a mi manera. Cuida a quienes te cuidan, y nunca dejes que nadie te haga sentir menos de lo que vales.